o empresas chicas, ¿no? Se trabajan de 2 a 4 platos. Cuando son más, ya se utilizan en servidores o empresas grandes donde hay un gran manejo de información, un gran volumen de manejo de información, o las empresas grandes como Google, ¿no? Los servidores, ahí sí hay muchos platos uno arriba del otro, y el disco son más grandes y requieren otro tipo de gabinete y otro tipo de refrigeración, porque levantan temperatura. Bueno, entonces, está organizado en platos que están recubiertos con una fina capa de material magnético, y estos platos están situados en un eje común e impulsados por un motor, ¿no? Que gira a gran velocidad. Fíjense, este es el eje, y acá está el motor mismo que hace girar los platos en un sentido, ¿no? En un sentido. Entonces, fíjense, tenemos el eje, tenemos los platos, los cabezales magnéticos de lectura-escritura, el brazo que permite mover esos cabezales, el eje de los brazos, después tenemos el actuador, que es el que va a estar relacionado con los brazos, y bueno, de este lado tenemos la conexión de alimentación, en este caso es un conector serial ATA, los jumpers para configurar, y bueno, toda la carcasa, el chasis, ¿no? Bien, en la superficie de cada uno de los platos, de cada una de sus dos caras, existen lo que se llaman pistas, los famosos tracks, concéntricas. Acá lo vamos a ver mejor. Fíjense, la celeste, la que está marcada en celeste, es una pista. ¿Sí? Fíjense que dice, los datos se almacenan en pistas circulares. Los ceros y unos son bits, están representados magnéticamente. Bueno, a su vez, tenemos los sectores. Estos que están acá en color medio anaranjado son los sectores, ¿sí? Son sectores. El sector que está más cercano al eje central, que es más chico, tiene la misma capacidad de almacenamiento que el sector que está más lejos del eje central, ¿no? Todos los sectores tienen la misma capacidad. Bueno, por eso, las pistas se dividen en sectores, y hay sectores con diferentes tamaños, pero con igual capacidad. En cuanto a la organización lógica, ¿sí? Porque tenemos la organización física, que es cuando se formatea, cuando se prepara la unidad de almacenamiento. Entonces acá habla en cuanto a la organización lógica, cuando damos formato lógico, ¿sí? El físico es a bajo nivel, viene hecho de fábrica y no es recomendable hacerlo de nuevo, excepto en casos excepcionales, pues podría dejar inutilizado el disco. O sea, generalmente uno formatea los discos cuando necesita formatear, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay que poner el sistema operativo desde cero, entonces uno lo formatea. Pero cuando hablamos de formato lógico, lo que hacemos es agrupar los sectores en unidades de asignación. Es decir, fíjense, esto que está en amarillo acá tiene dos sectores. Eso es un clúster. Pueden ser de dos sectores, tres Disculpe, sectores. creo que hay un compañero que quería entrar, Rubén, me parece. Bueno, ahí lo hacemos entrar. Permitir. Ahí está. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Estamos acá. Entonces, cuando hablamos de clúster, estamos hablando de dos o tres sectores que forman un clúster. Hay otro más que quiere. Perdón, ahí permitir. Ahí está. Bueno, entonces, dos, tres sectores forman un clúster. ¿Están viendo, no? El gráfico ahí, esperen que lo voy a agrandar un poquito más, a ver si se ve. Sí, esperen que lo voy a agrandar un poco más para que sea más visible. Ahí está. Bueno, entonces el amarillo son los clústeres, ¿sí? Uno o más sectores forman un clúster, que es el área de almacenamiento más pequeña en el disco. Es decir, cuando yo almaceno información, lo almaceno en un clúster, ¿sí? Eso va a depender después de cómo se prepara el disco, ¿no? Esto cuando uno pone, viste, ordenar, que ordenás el disco y eso, que lo separa en esos lugares. Claro, cuando vos lo preparás, sí, cuando vos formateás el disco, lo que hace es preparar las pistas y los sectores, y va a indicar cuál es la pista 0, el sector 0, ¿sí? Bueno, donde va a arrancar, donde va a estar cargado el índice. Después vamos a hablar de lo del índice, la famosa FAT 12, FAT 16, 32, es tabla de asignación de archivo. Eso es el índice, es como un libro. O sea, yo tengo que armar un libro. Bueno, ¿cómo lo armo? Bueno, tiene que haber un índice. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo encontrar la información. Entonces voy a decir, bueno, unidad
número 1, yo busco microprocesador, ¿dónde está? La unidad número 3, página 133. Bueno, acá pasa lo mismo. Va a haber uno de los sectores que va a ser donde estaba almacenado el índice, que va a indicar dónde están los contenidos, en qué pista, en qué sectores restantes están. Por eso acá van a ver... Sí. Eso es el defragmentador, ¿no? Exacto. El defragmentador... Se va grabando por cualquier lado y eso lo que hace es unir lo que... Exacto. La defragmentación, que hoy en día no se hace, pero antes sí se hacía, lo que hace es decir, bueno, mira, vos tenés, este programa tiene 4 o 5 archivos están en este clúster, los otros 4 están en el otro, los otros 4 están en el otro, en distintos discos. ¿Por qué no los ponemos uno al lado del otro, uno a continuación del otro? Entonces, cuando uno busca, contraste el primero, ya está, sabemos dónde están los restantes porque están uno a continuación del otro. Entonces, el acceso es más rápido. Lo que pasa es que nosotros almacenamos información, borramos información, estamos constantemente poniendo y sacando, entonces siempre van a quedar de vuelta desordenados los archivos. Pero si uno quisiera cada tanto hacer una defragmentación, es decir, que estén todos ordenados como corresponde, bueno, eso va a tardar un tiempito, porque hay que dejarlo que lo haga, y va a acomodar todos los archivos. Es como ordenar la estantería, es como decir, yo tengo una biblioteca y la ordeno como corresponde. No, si no tengo, qué sé yo, un libro de matemática acá, el otro libro de matemática que le sigue allá, el otro lo tengo acá, el otro lo tengo allá, bueno, yo los voy a encontrar. El primero está acá, el segundo está acá, porque el índice me lo dice. Pero si yo tuviera todos ordenaditos uno al lado del otro, es decir, pongo todos los de matemática uno al lado del otro, el número 1, el número 2, todos los de física, bueno, eso es lo que hace la defragmentación. Voy a habilitar. Ahí está. Bien. Bueno. Ahí está. Bárbaro. Después lo voy a guardar. Esperen que... Listo. Esperen un minutito, que voy a poner acá. Ahí está. Guarda. Bueno. Ahora... Listo. Vamos a... De vuelta. Ahí está. Bueno, entonces, dijimos, las pistas se dividen en sectores, hay sectores con diferentes tamaños, pero con igual capacidad. Cuando hablamos de un formato lógico, lo que hacemos es agrupar los sectores en unidades de asignación que son clústeres, que es donde se almacenan los datos de manera organizada. Cada unidad de asignación, cada clúster, solo puede ser ocupado por un archivo, nunca dos diferentes. Pero un archivo puede ocupar más de un clúster, más de una unidad. Es decir, por ahí no le alcanza un clúster, entonces capaz que ocupa 5 clústeres. Bueno, entonces acuérdense, tenemos pistas, sectores, ¿sí? Y los clústeres, ¿sí? Que son varios sectores. Ahora vamos a hablar de lo que es el cilindro, el famoso cilindro que vemos acá. Bueno, esperen, antes de... Sí, ahora los platos van a ver que las pistas... Ahora espera que habilito, así pueden escuchar todo. Exacto. Es el que traspasa los platos. Espera que salgo de acá. Espera. Ahí está. A ver. Exacto. Lo que pasa es que los reproductores de disco de vinilo, vos tenías, era una espiral. Son espirales. Entonces la púa empezaba en el sector 1, la primer pista. Ahí, siempre estaba fija esa púa. Ahí empezaba el primer tema. A medida que iba avanzando, terminaba el primer tema, seguía con el segundo, después con el... Entonces vos tenías que saber, si no querías escuchar el primer tema, es decir, el segundo está más o menos en tal pista. Entonces corría la púa, la ponía en esa pista, y ahí acertabas o no, tenías que ir viendo. Pero era espiral. Esto no es espiral. Estos son pistas, sectores, y vos podés tener la información almacenada en cualquier
sector, o sea, en los clústeres, pero en cualquier sector. Ahora vamos a ver el cilindro, fíjense. ¿Cómo es el cilindro? Fíjense en acá, ¿ven? El celeste es la pista. Esa misma pista celeste está en el primer plato, el disco 1, pero también está en el disco 2, y también está en el disco 3, y también está en el disco 4. ¿Sí? Fíjense que dice pista 13, disco 1, lado superior, lado inferior. Eso forma la pista 13. Lo mismo pasa con el disco 2, ¿ve? El celeste. Disco, lado superior inferior, y así con el disco 3 y el disco 4. Esa pista celeste, si nosotros la vemos entre todos los discos, que son los platos, forman un cilindro, que es este que vemos acá. ¿Ven? Forman un cilindro. Yo tengo, estos son los discos, y en cada disco tengo la pista. Entonces me forman un cilindro. Los cabezales se mueven, dice pista 13, todos van a parar a la pista 13. Los cabezales que están en cada uno de los platos, ¿no? Todos se mueven a la pista 13. Pero después le dice, no, pista 13, disco 1, clúster 8 o clúster 9, ¿sí? Entonces, el que va a leer es el cabezal que está relacionado con los cabezales que están relacionados con el disco 1. Por más que se movieron todos. Todos están en la pista 13 correspondiente a cada plato, ¿sí? Que formaría ese cilindro. Por eso dice acá, el cilindro está formado por las pistas concéntricas de cada cara, de cada plato, que están situadas una justo encima de la otra, de modo que la cabeza no tiene que moverse para acceder a las diferentes pistas del mismo cilindro. No es que, bueno, la cabeza que está acá arriba, ¿sí? Se tiene que mover, no, porque está en el disco de arriba, entonces cuando se mueven todas las cabezas simultáneamente. Ahora voy a mostrar cómo son las cabezas. Fíjense, lo voy a mostrar un poquito más abajo. Así son las cabezas, ¿ven? Tengo, esta sería, estos dos, ¿sí? Están para el primer disco. Estos otros dos están para el segundo disco, estos otros dos para el tercer disco, cuarto disco, cinco discos. Este tiene 5 platos. Entonces, este cabezal abraza el disco de arriba, el disco 1, y tiene la parte de arriba y la parte de abajo. Puede leer de arriba y puede leer de abajo. Entonces le está diciendo, disco 1, pista 13, ¿sí? Cuando le dice el clúster, ¿sí? Le va a indicar si está del lado de arriba o está del lado de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están enumerados los clústeres. Es decir, los clústeres que nosotros tenemos acá, este sería, por ejemplo, el clúster 0 o el clúster 1, después viene el 2, el 3, el 4, ¿no? Y después le sigue del lado de abajo. Por eso acá dice, fíjense, acá cuando dice el número 1, ¿no? Estamos hablando del sector. Sector 1, sector 2, sector 3, 4, 5, 6, ¿no? 7, 8. Después, ¿cuál le sigue? El 9. Después empieza acá, el número 10. Donde está el 1, acá le sigue el 10. 11, 12, 13, 14, 15 y así. Así va siguiendo hasta llegar al centro. Pero una vez que terminó el centro, aparece de abajo, del lado de abajo del plato. Y sigue, sector 24, sector 25. Entonces los clústeres, que son de a 2, 3 sectores, tenemos clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4 y así. Bueno, y está la pista 13 de arriba, igual que la pista 13 del plato de abajo, la otra pista 13 del otro plato, van a coincidir con los números de los clústeres, ¿no? Bueno, sí, sí, exacto. Todo pasa por el procesador junto con el sistema operativo. Le dice, anda a la pista 13, disco 3, lado superior, clúster 5. O puede haber varios clústeres, capaz que el archivo ocupa 6 clústeres, desde el clúster 5 hasta el clúster ¿Hay algún 11. modo de decir, de querer ubicarlo uno mismo? ¿A dónde quiere que se guarde? No, guarda No, donde... no, porque eso va a depender de el sistema operativo, cómo fue cargando la información que nosotros vamos ingresando en el disco. Lo va a saber él. Y las particiones sí es de ese modo, ¿no? Sí, Ahí lo vas partiendo al disco. sí, sí. Es la manera en cómo se prepara el disco rígido. El disco rígido son varios platos y bueno, está organizado de esta manera. Nada que ver con el disco de estado sólido. Totalmente distinto, ¿no? Ahora, sí, decime.
Es una unidad flash, sí. Este también tiene un acceso directo, ¿no? O sea, una vez que sabe dónde tiene que ir, por supuesto que tarda más porque es todo un sistema mecánico, ¿no? Entonces, hasta que se posicionan los cabezales, va a ser a una velocidad muy rápida, ¿no? Hasta que se posicionan los cabezales en la pista y le dicen qué disco y qué lado superior y qué clúster, automáticamente llegó ahí y ahí o escribe o lee, ¿sí? Sí. Exacto, exacto, perfecto. Muy bien, muy bien, bien. ¿Por qué? Porque los discos de estado sólido, que ahora lo vamos a ver, son memorias RAM dinámicas. O sea que si se pierde la energía eléctrica, se pierde toda la información. Acá no, este no. Ojo, perdón, en el caso, estoy confundiéndome con las memorias RAM. Los discos de estado sólido, ahora lo vamos a ver, no se pierde la información. ¿Por qué? Porque son memorias que se pueden, o sea, se pueden regrabar y volver a escribir. No se pierde la información. Ojo, una cosa es la memoria RAM. La memoria RAM, sí, son RAM dinámicas. Si se corta la energía, se pierde. Sí. Sí, sí. Que terminaba de guardar la información que faltaba, decimos. De RAM, sí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Esa de RAM está en la que es la memoria. Ahora lo vemos. Vamos a ver y vamos a ver el disco de estado sólido y la memoria. Ahora lo vemos. Vamos por partes. Bueno, hasta acá más o menos se entendió cómo es el tema de los platos y cómo es el tema de las pistas, los sectores, los clústeres, ¿sí? Son pistas concéntricas, ¿sí? Están divididos fíjense, como una pizza, ¿no? Nosotros dividimos en porciones. Cada una de las porciones indica el tamaño de los clústeres, ¿no? De los sectores. El que está más cerca del eje, ¿sí? Van a ver que es de menor tamaño que el que está más lejos del eje, pero la capacidad de almacenamiento es la misma, tiene la misma densidad, puede almacenar la misma cantidad de información, por más que uno sea más chico en tamaño que el otro. Bueno, y los clústeres son de 2 o 3 sectores, ¿sí? Es donde se almacenan los archivos, los datos. Bien, el cilindro es como si yo lo viera, las pistas una arriba de la otra y forma un cilindro, ¿no? Bien. El disco tiene una cabeza en cada lado de cada plato y esta cabeza es movida por un motor servo, un servomotor que es un motor paso a paso, ¿no? Cuando busca los datos almacenados en una pista y un sector concreto. Estos cabezales se encuentran flotando, no tocan el disco, no hay roce con el disco. Están prácticamente de 3 a 4 micropulgadas, ¿sí? Estamos hablando de micro, o sea, estamos llegando a los nanómetros, una distancia muy, muy pequeñita, y no lo toca. Entonces, estas son las cabezas, van a ver ahora cómo es el tema del funcionamiento. Fíjense cómo es el funcionamiento, cómo se graba la información. Acá lo compaginé de tal manera que, digamos, la lectura sea fácil de llevar y sea entendible. Fíjense cómo es. Para leer y escribir sobre un disco rígido se hace uso de un electroimán, ¿sí? Ahora vamos a ver con un dibujo de qué se trata. Incorporado en el cabezal, el cual es un trozo de hierro alrededor del cual hay un hilo eléctrico enrollado en espiral. Cada vez que pasa corriente por el hilo eléctrico, el trozo de hierro se convierte en un imán. Los datos están codificados en unos y ceros, es decir, en forma de impulsos eléctricos. Cuando se envía al electroimán una de estas señales, la corriente circula por ese hilo del electroimán en un cierto sentido, de forma que las finas partículas de óxido magnético que recubren el disco se imantan con una orientación determinada, ¿sí? Cuando se debe leer la información, se hace el uso del electroimán que efectúa el proceso inverso, ¿sí? Hace el trabajo inverso. Transforma las diferentes orientaciones de esas partículas de óxido magnético
en señales eléctricas correspondientes al 0 y al 1. Y acá lo vamos a ver con un gráfico. Fíjense, esperen que lo voy a habilitar. Repetir. Ahí está. Bueno, fíjense. Acá, por ejemplo, este es el plato, esta es la cabeza de lectura y escritura, el cabezal, el motor paso a paso, que lo va moviendo, ¿sí?, según en qué sector tiene que ir. Acá se ve el núcleo electromagnético, que son con bobinas, y según cómo circula la corriente, va a generar un campo magnético en la superficie del plato, que va a orientar a son como imancitos, son como partículas finas de óxido magnético que son como imancitos que se orientan. Fíjense, acá tenemos señal eléctrica grabada. ¿Qué hace? Hace circular una corriente, esto genera un campo magnético y estas finas partículas se orientan o en un sentido o en el otro. Si se orientan en un sentido es un 1, si se orientan en el otro es un 0. ¿Sí? Entonces, según la combinación que nosotros tenemos acá, ¿sí?, vamos a tener combinaciones de ceros y unos. Por ejemplo, qué sé yo, podemos tener, ¿ven? 1, 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? Acá podemos tener 0, 0, 0, 0, 1, o todo 0, o todo 1, dependiendo. Entonces, cada uno de estos son diferentes patrones, ¿no? Esto es un carácter, este es otro carácter, y así sucesivamente. Si yo quiero al revés, leer cuando la cabeza de lectura y escritura pasa por esa pista, en función de cómo están orientados esos imancitos, esas finas partículas, generan en el electroimán una corriente que va a circular en un sentido o el otro. Y detecta si es un 1 o es un 0. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en cómo se graba en el plato. Y esto lo hace a una gran velocidad, por supuesto. Están los típicos discos circulan, los platos están circulando a 7.400 revoluciones por minuto, van entre 5 y 10.000, más de 10.000 y pico de revoluciones por minuto. Bueno, y esta es la manera como se graban los ceros y unos, los caracteres, ¿no?, que son combinaciones de ceros y unos, como se van grabando en esos clústeres, en esas pistas, ¿no?, que nosotros vemos acá arriba. ¿Sí? Acá, en esta pista, en este clúster. Bueno, ¿me van siguiendo más o menos cómo es? Es un electroimán, ¿sí?, que está incorporado en el cabezal, en un trozo de hierro. Ese trozo de hierro se convierte en un imán, que cuando está ahí, en esa pista, va a orientar a esas partículas, ¿sí?, esas finas partículas que hay, y las orienta, como si fueran imancitos. Entonces, para un lado o para el otro. Si es para un lado es un 0, si es para el otro es un 1. Bueno, y de esa manera se graba la información. Ahora, las capacidades de los discos rígidos van aumentando progresivamente según la demanda del mercado. Cuanto más capacidad se necesita, se van diseñando discos de mayor capacidad. Bueno, y hay distintos tipos de discos. Tenemos los famosos IDE. El IDE, nosotros los conocemos como IDE, pero son discos ATA. Lo que pasa es que los primeros discos, los ATA con cable paralelo, usaban el IDE porque es una forma de comunicación paralela. Es decir, el disco rígido tenía el cable paralelo y se transmitía los datos en forma paralela, ¿sí? Por eso es ATA-IDE, pero nosotros los conocemos como IDE. Cuando aparecieron los serial ATA, que son ATA con cable serial, con cable serie, a estos IDE se les cambió el nombre, se les llama PATA, ¿sí?, ATA paralelo. Pero bueno, en los comienzos decimos disco IDE. Bueno, el controlador electrónico del disco residía en sí mismo, eliminando la necesidad de instalar una tarjeta adaptadora. La velocidad de transferencia era de 4 megabits por segundo. EIDE, versión mejorada del IDE con relación a la velocidad, 10 megabits por segundo, logrando llegar a 40 megabits por segundo. Ahora después estaban los SCSI. Ustedes capaz que nunca lo vieron, los SCSI son unos discos que requieren una interfaz para colocarlo en el mother a través del slot PCI, y podían llegar a instalar 7 discos, ¿sí?, en un mismo computador, y en algunos casos más también. Y la velocidad podía variar entre 3 megabits por segundo hasta 40 megabits por segundo. La ventaja que tenían esto es que yo podía poner mucha cantidad de discos SCSI y eran mucho más rápidos que los IDE, ¿no? Después aparece el serial ATA, que es un sistema controlador de disco que sustituyó al PATA, o sea, al IDE. ATA-P es ATA paralelo.
estándar también que se conoce como IDE o ATA, ¿no? El Serial ATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud de cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente. Es decir, que yo puedo, inclusive, determinado, puedo conectarlo estando en funcionamiento y desconectarlo en funcionamiento. ¿Bien? Esa es la ventaja que tenía cuando aparece el Serial ATA, que es lo que se está usando ahora, ¿sí? Y los discos de estado sólido. Profe, Sí. ¿no le pasa nada si lo desconectás así en...? Bueno, depende también de los mothers, si están preparados para eso o no. Depende de Pero en una hogareña lo podés... No, no conviene hacerlo. No conviene hacerlo, ¿sí? Pero hay determinados mothers que sí, que están preparados para que vos lo puedas, si querés, estando en funcionamiento, sacar y poner, ¿sí? Bueno, pero no lo hagan por ahora. Bien, entonces, esto acuérdense, de P-ATA y Serial ATA son discos ATA, ¿sí? Uno con cable paralelo, que son los IDE, y el otro con cable serial, el típico cable serial. Pues ahora lo vamos a analizar. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la unidad de estado sólido, ¿sí? Antes eran discos magnéticos, mecánicos magnéticos. Tiene, sí, una parte electrónica que es la placa, que ahora después lo voy a mostrar, que es la placa que está debajo del disco rígido, que es la que va a permitir manejar el disco rígido. Esa parte electrónica tiene. Te da vuelta el disco y hay una plaqueta, ¿no? Es donde te permite configurar si querés que sea master, slave, master secundario. Bueno. Ahora, la unidad de estado sólido, los discos de estado sólido, vienen de Solid State Drive, ¿no? Discos de estado sólido. Son dispositivos de almacenamiento que utilizan una memoria que no es volátil y una de sus características fundamentales es que no presentan platos o discos magnéticos como los discos rígidos. Cabe destacar que estos discos son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles. Son prácticamente inaudibles, o sea, no se le escucha. Es decir, ¿por qué? Porque no hay partes mecánicas, no hay como el otro que vos escuchás que están dando. Es recomendable para vehículos, laptops, notebooks, ¿no? Además poseen la ventaja de tener un menor tiempo de acceso, lo que se traduce en una mejora en los tiempos de lectura y escritura. Ojo, que hoy en día, después no me acuerdo cuáles son las empresas, se unieron a empresas, no me acuerdo si eran Seagate y Western Digital, y no sé si había otra empresa más, sacaron hace poco discos rígidos, mecánicos, magnéticos, de mucha más capacidad que un disco de estado sólido y más rápido que un disco de estado sólido. O sea, lograron sacar ese tipo de discos, ¿no? Pero, bueno, son muy caros y lo usan las grandes empresas, ¿no? Cuando necesitan grande cantidad de volumen de espacio, para poder almacenar gran cantidad de volumen de información. Pero bueno, los discos de estado sólido en general son mucho más rápidos que los estándares que nosotros conocemos de discos magnéticos. ¿Cómo es la estructura física? Fíjense, tenemos, por un lado, el controlador, que ahora vamos a analizar qué es, las memorias, que son estos chips que están acá, memoria NAND. Van a ver por qué se llama NAND, porque están trabajando con compuertas lógicas AND negadas. Las NAND son las no AND, las AND negadas. Por eso se les suele llamar memoria flash NAND. ¿Y por qué? Porque se fabricaron algunas con NOR, OR negada, y otras con AND negada, ¿no? Las NOR resultaron ser más lentas que la NAND, y las NAND a su vez permitieron almacenar mayor cantidad de bits, o sea, tienen más capacidad de almacenamiento. Acá están los conectores de alimentación y el conector de transferencia de datos, ¿no? Serial ATA. Bueno, ahora lo vamos a analizar. ¿Qué es la memoria flash NAND? Es el dispositivo encargado de almacenar información. O sea, todos estos chips que están acá son donde se almacena la información. Son chips electrónicos, de transistores, capacitores, ¿no? Es un tipo de memoria no volátil. Esto significa que no necesita energía para retener los datos. En otras palabras, al contrario de lo que sucede con la memoria RAM, los datos no se borran al apagar la PC o desconectar el dispositivo y pueden permanecer ahí durante mucho tiempo. NAND es un acrónimo que viene del inglés not AND, AND negada. Y esto es así porque su función es la de comportarse como una puerta lógica. Esto lo van a ver en lo que es lógica digital, de tipo booleana. Es una puerta lógica, es una puerta, ¿sí? Acuérdense, capaz que lo vieron en la secundaria, teníamos OR, AND y NOT, ¿no?
La OR era para sumar, la AND era para multiplicar y el NOT para negar. Bueno, estas son la OR negada y la AND negada. Bien. Cuando se comenzó a fabricar este tipo de memoria, era bien o NOR o bien NAND, dependiendo del tipo de transistor que se utilizara. Acuérdense que hay transistores que son PNP y NPN. Dependiendo del transistor, se usaba un tipo de puerta o la otra. Pero actualmente la memoria NOR se descartó porque la NAND es mucho más fácil de fabricar, más barata y además de poder contar con mayores densidades, mayor capacidad de almacenamiento. ¿Su funcionamiento en qué consiste? En que en su interior tienen transistores basados en tecnología EEPROM, es decir, son memorias reprogramables eléctricamente. Esta primera E que viene acá es de eléctrica, ¿no? Que a diferencia de memoria EEPROM sí se puede borrar y reescribir. Por eso tiene la E de más al principio de erasable, es decir, borrable. Esencialmente los datos se almacenan en las celdas de memoria. Después vamos a ver cómo se hace una celda de memoria, según su estado y siguiendo el habitual código binario. Acá, ¿qué pasa? Como estamos trabajando con NAND, AND negada, los 1 es la puerta lógica abierta, es como al revés, es un interruptor abierto, eso es un 1. Y los 0 es cerrado, un interruptor cerrado indica un 0. Se trabaja como con lógica negativa, ¿no? Bueno, y estos serían, por ejemplo, los módulos, ¿no? Que están montados acá. Estos módulos que vemos acá son este tipo de chips, ¿no? Que van soldados ahí a esa placa. Actualmente en el mercado existen varios tipos de memoria flash, como ser la SLC, la MLC, la EMLC, la TLC, QLC. Son todos tipos de memoria flash. Por ejemplo, la SLC solo puede almacenar un bit de datos por cada celda. La MLC, 2 bits de datos por cada celda. EMLC es una mejora de la anterior, pero también almacena 2 bits de datos por cada celda. TLC ya vamos a 3 bits de datos por celda. Y QLC, ¿sí? Que es una evolución de la TLC, se pueden almacenar hasta 4 bits por celda. Con la nueva generación y mejoras en los algoritmos se logró que su desgaste fuera incluso menor que el TLC. Bueno, eso para que vean que existen diferentes tipos de memoria flash. ¿A qué se refiere eso? Fíjense, un bit por celda, tengo o un 0 o un 1, 2 bits por celda, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 3 bits por celda, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, hasta llegar a 1, 1, ¿no? Y después 4 bits por celda son 2 a la cuarta, 16 combinaciones, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, hasta llegar a 1, 1, 1, 1. Eso sería lo que nos permite almacenar según la cantidad de bits estas memorias flash. Bien, la controladora que tiene esa placa tiene la función de un procesador electrónico. Acá lo que nosotros tenemos es un procesador, este es un procesador que tiene la placa que va a controlar todos los dispositivos. Bien, entonces dice, fíjense, un procesador electrónico se encarga de administrar, gestionar y unir los módulos de memoria NAND con conectores de entrada y salida. La controladora ejecuta software de tipo firmware, acuérdense como el BIOS, es un software, ¿sí? Instrucciones que están almacenadas dentro de este procesador, de este chip, digo, y es el factor más determinante para la velocidad del dispositivo. La caché es el disco de estado sólido, utiliza un pequeño dispositivo de memoria de RAM como memoria caché para hacer la carga del sistema operativo. Y después está la interfaz, que es el software que comunica a este disco de estado sólido con la mother, con la placa base. Los más usados son Serial ATA 3, SAS, PCI Express y otro modelo de conexión. Hay que tener en cuenta que las características de ello, por ejemplo, tenemos que las interfaces Serial ATA tienen la limitación que solo permite un máximo de 600 gigabits por segundo de ancho de banda. Por otro lado, con las interfaces NVMe y PCI se obtienen mejores resultados. Bueno, acá se ve la interfaz que conecta a este disco de estado sólido con el mother, ¿no? Con todo el sistema del mother. Bueno, tenemos el controlador y los diferentes módulos que forman los chips donde se almacena la información. Bien. ¿Se entendió más o menos la diferencia entre lo que es un disco rígido, magnético, con platos que giran a gran velocidad, ¿sí? Donde podemos tener 2 o 4 o más platos, y un disco de estado sólido, donde ya acá esto es todo electrónico, no hay desgaste acá. Igual los componentes internos tienen su vida útil, ¿no? Por supuesto. Pero no hay desgaste como en el caso del disco magnético.
¿Hasta acá me fueron siguiendo? ¿Alguna pregunta? Sí, es mucho mejor, ¿por qué? Porque primero que no levanta temperatura, no hay un problema si se golpea, pero también, como todos los dispositivos, tienen sus desventajas, la vida útil que puede llegar a tener, y una de las desventajas es que no se consigue todavía grandes densidades de almacenamiento, ¿sí? Están buscando que tenga más capacidad para almacenar más cantidad de información, que sí se logró con el disco magnético. El disco magnético sí, porque yo voy poniendo, ¿no?, un plato arriba del otro, y acá sí, a medida que yo puedo incorporar en estas plaquetas, puedo ir incorporando cada vez más NAND, más, voy a llegar a lograr mayor capacidad. Pero bueno, eso con el avance tecnológico se va a lograr. En un momento va a desaparecer los discos magnéticos y van a quedar todos los discos, digamos, electrónicos, los discos, ¿cómo es? Esta tecnología. Lo de estado sólido, no me salía la palabra. Hoy en día conviene uno sólido para el sistema operativo y tener el otro para guardar cosas. Sí, exacto. Sí, como un backup. Sí, exacto. Yo tengo, en esta máquina yo le puse disco de estado sólido, el que tenía lo usé como para backup. Lo tengo ahí con un conector USB. Se vende, ¿no? Se vende, lo pones, el aplique donde va y te lo convierte en un disco USB externo. Bueno. ¿Alguien hasta acá se quedó con alguna duda, alguna consulta? Si no, seguimos con lo que es la memoria, las tarjetas de memoria. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, las tarjetas de memoria, las placas de memoria. Se utilizan las memorias de acceso, o sea, RAM de acceso aleatorio. ¿Qué significa eso? Que pueden ser leídas y escritas por el procesador y acceder a cualquier posición de memoria. ¿Sí? Yo puedo acceder en forma directa a cualquier posición de memoria. En ella se guardan temporalmente los programas y los datos durante la ejecución de los programas o mientras no se resetee el computador. Sin suministro de energía eléctrica, la memoria RAM prácticamente se pone en blanco, o sea, no puede mantener guardada la información. Es la memoria de trabajo del usuario y es la memoria con la cual trabaja el microprocesador, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es la estructura física de una memoria RAM? Bueno, fíjense. Este es uno de los tantos modelos y van a ver que tenemos la placa, que nosotros vemos una placa como la del Mother, pero no es una placa sola, tiene varias placas, una arriba de la otra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque van a ver que hay placas que tienen chip de un lado y chip del otro. Entonces son varias placas, como en el Mother, que pueden ser varias placas y se interconectan entre sí. Entonces dice, placa de componentes. Tenemos el bus de conexión, que son los conectores. El banco de memoria donde están los chips, que son los chips donde se almacenan los bits, ¿no? La circuitería electrónica. Y después está el chip SPD, que es donde se almacena el tipo de placa de memoria, el tipo de memoria. ¿Qué tipo de memoria es? Cuando yo coloco la memoria en el slot correspondiente, el microprocesador junto con el sistema operativo, cuando arranca la máquina, el BIOS reconoce qué tipo de memoria tiene instalada. ¿Sí? Si es de DR2, si es de DR3, qué capacidad tiene, bueno, todos los datos relacionados con ese módulo de memoria están en este chip SPD, este chip chiquitito que vemos acá. En algunos lo van a tener más hacia un costado, el otro lo tienen en el otro lado, el otro capaz que ni lo ven dónde están, pero existe un chip donde está la información de ese módulo de memoria. Exacto. Es un pequeño firmware donde le indica al micro, a través del BIOS, qué memoria tiene instalada. Cada vez que arranca, sabe. Bueno, a partir del slot de la memoria. Claro. Lo iba a reconocer. Claro, esto va conectado a un slot. Que son distintos. No, porque vos podés tener dentro de estos módulos, por más que sean todos iguales, diferentes tipos de capacidades. Yo puedo poner una memoria. Está bien, con la capacidad de la memoria. Claro, exacto. Ahí te va a decir, mira, esta es de 8 GB. Pero ahora lo cambio y pongo uno de 16, siempre y cuando lo permita el Mother, ¿no? Y pongo una 16, entonces detecta que es una memoria de 16 GB, o de 32, ¿no? Bueno, o de 8. Están todos los datos acá.
Entonces dice, la placa de componentes, ¿qué es? O también llamada tarjeta de circuito impreso, placa de circuito impreso, es la estructura en la que se encuentran todos los chips de memoria y está formada por varias capas. Cada capa contiene trazos y conjunto de circuitos. Ahora vamos a entender qué son los trazos. Lo que facilita el movimiento de datos, o sea, la transferencia de datos. En general, los módulos de memoria de calidad más alta utiliza PCB con más capas, o sea, vamos a tener mucha más cantidad de capas. Cada una de esas placas forman un módulo de memoria. Cada uno de estos módulos contará con una capacidad de memoria determinada según los existentes en el mercado, ¿no? Bien, eso es la placa de componentes. La capa de rastreo interno. Bueno, vamos a ver acá con una lupa de qué se trata. Fíjense, la lupa muestra una capa de la memoria, es decir, en tiras para mostrar los trazos en la tarjeta. Los trazos son como caminos eléctricos. Estos caminos eléctricos que vemos acá, por los que viajan los datos. Por ahí no se ve muy bien, ¿no? Porque es una foto media, digamos que por ahí no se ve muy nítida. El ancho y la curvatura de esos trazos, de esos caminos eléctricos, así como la distancia entre ellos, afecta tanto la velocidad como la confiabilidad del módulo en general. ¿Por qué? Si son muy grandes, esos caminos eléctricos tienen más resistencia, ¿sí? Al ser más ancho, hay más resistencia. Y si pegan muchas vueltas, hay más resistencia también. Si son muy finitos, hay menos resistencia, pero puede haber probabilidad de que si son muy finitos, por calentamiento, pueda cortarse y empieza a fallar la memoria. Si dejó de andar la memoria, empieza a sonar pi, indicando que hay un problema con la memoria dejó de andar, ¿no? ¿Por qué? Porque se cortó uno de esos circuitos eléctricos. Y vaya a saber cuál de ellos, ¿no? Bueno, entonces uno termina cambiando el módulo. Bueno, por eso dice, capa de rastreo interno donde muestra los caminos eléctricos por donde viajan los datos. Y eso va a depender, ¿sí?, de cuál es la velocidad y la resistencia que pueda tener cada uno de esos caminos eléctricos. Bueno, acá los puntos de contacto es lo que acá nombra como bus de conexión. Todos estos pines que tenemos acá son los puntos de contacto. Bueno. Vamos a los bancos de memoria. Son los componentes físicos encargados de almacenar los registros. Es decir, estos chips que están acá, este banco de memoria, son los que almacenan los datos. Tienen registros, cada registro puede ser de 8 bits, 16 bits, 32, 64. Y estos bancos de memoria los forman chips de circuitos integrados que están compuestos en su interior por transistores y capacitores, que forman celdas. Vamos a ver cómo es una celda. ¿Por qué no habla de inductores, de bobina? Porque no se trabaja en lo que es informática, en lo que es computación con bobina, por el tema del campo magnético que puede generar y cambiar el estado de un bit. Si estaba en 0 me lo pasó a 1, si está en 1, entonces empieza a haber errores de datos. Entonces se reemplaza la bobina por un circuito equivalente hecho por transistores y capacitores. No existe la bobina en lo que es computación. Inclusive la fuente de alimentación nunca fue con transformador. Siempre se hicieron con fuente switching. Fuente switching se reemplazaban los transformadores por circuitos equivalentes con transistores y capacitores, ¿sí? Van a ver que, bueno, tiene disipadores, todo para que puedan disipar mejor la temperatura. Para que la información permanezca dentro de esos transistores es necesaria una alimentación eléctrica periódica en ellos. Es por eso que cuando apagamos nuestro computador, la memoria se blanquea, queda vacía. Esta es la gran diferencia que existe, por ejemplo, entre lo que es una memoria RAM y las unidades de almacenamiento de discos de estado sólido, ¿no? Que la RAM se pierde la información y los discos de estado sólido no. Cada módulo de memoria cuenta con varios de estos bancos de memoria separados físicamente mediante chip. De esta forma es posible el acceso a la información de uno de ellos mientras otro se está cargando o descargando. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, por ahí trabajando con información que está dentro de este chip, ¿sí? Yo estoy trabajando, puedo estar almacenando información en este otro chip al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la ventaja que tienen los módulos trabajando con diferentes chips en esa misma placa, ¿no? Después hay un reloj. Las memorias RAM sincrónicas cuentan con un reloj que se encarga de sincronizar las operaciones de lectura y escritura, ¿sí?, de esos elementos. Y las memorias asincrónicas no llevan este tipo de elementos. Acá me comí una L. Bueno, bien. Los chips SPD, que son esos chips donde está la información de la memoria,
es el encargado de almacenar los datos relativos al módulo de memoria. Estos datos son el tamaño de la memoria, el tiempo de acceso, la velocidad y el tipo de memoria, ¿sí? De esta forma, el ordenador o el computador conocerá qué memoria RAM tiene instalada en su interior al checar esta durante el encendido. El bus de conexión o puntos de contacto, que son estos que están acá. Estos puntos de contacto, o también llamado bus de conexión, ¿sí? Es un bus compuesto por contactos eléctricos y es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base, o sea, el mother, a través del socket de la memoria ubicado en la placa base. El bus permite que la información viaje de la placa base al módulo de memoria y viceversa. Gracias a este elemento dispondremos de módulos de memoria separados de la placa base, pudiendo con ello ampliar la capacidad de memoria mediante módulos nuevos. Se puede ir agregando módulos y ampliar el tamaño de la memoria, ¿no? DRAM es la forma más común de las RAM, ¿no? Son las más utilizadas por su característica de almacenamiento de información de forma aleatoria y dinámica y su estructura de transistor y condensador, que hace que para que un dato quede almacenado dentro de una celda de memoria sea necesario alimentar ese condensador de forma periódica. El condensador o capacitor es un dispositivo que cuando yo le voy a entregar energía se va cargando de energía y una vez que se carga, ahí se representa con un 1, por ejemplo. Si se descarga es un 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces, dependiendo de cómo trabajo yo, si trabajo con tecnología positiva o negativa, o sea, si trabajo con AND negada, bueno, es al revés. Si está vacío es un 1 y si está cargado es un 0. Bueno, funcionamiento. Vamos al funcionamiento, ¿sí? De la memoria. Vamos a pasarlo abajo. En la memoria RAM se almacenan todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando. Estas son enviadas desde las unidades de almacenamiento antes de su ejecución. Siempre, si yo quiero ejecutar un programa, el programa tiene que estar almacenado en memoria. ¿Sí? Sí o sí. Si la memoria RAM no existiera, las instrucciones deberían ser tomadas directamente de los discos rígidos. Y estos son mucho más lentos que la memoria RAM de acceso aleatorio, por lo que es un componente crítico en el rendimiento de un ordenador. Se llama memoria de acceso aleatorio porque se puede leer y escribir en cualquiera de sus posiciones de memoria sin necesidad de respetar un orden secuencial como lo que sería una cinta magnética. Esto permite no tener prácticamente intervalos de espera para el acceso a la información. Sabiendo dónde está el sector que yo quiero leer, accedo directamente. En la memoria hay dos características temporales importantes. ¿Cuáles son? El tiempo de acceso, es decir, el tiempo que tarda en realizarse una escritura o lectura, y el tiempo de ciclo, el tiempo que pasa desde que se inicia un acceso hasta que se está listo para el próximo acceso. Son dos tiempos que tienen en cuenta los fabricantes de memoria, ¿sí? El tiempo de acceso y el tiempo de ciclo son similares. Sin embargo, las nuevas tecnologías basadas en tiempo de ciclo han propiciado la aparición de mejoras estructurales en la memoria que pretenden mejorar el tiempo de lectura o escritura de un bloque de datos y no de un dato individual, sin modificar la estructura de almacenamiento de la memoria y consiguiendo así un aumento de prestaciones sin elevar excesivamente el precio. Por eso se trabaja con estos dos tiempos, ¿no? Y hoy se logró mejorar el rendimiento. Bueno, dentro de la clasificación de las memorias RAM, que es lo que yo quiero que ustedes, para cerrar este cuatrimestre, porque tenemos esta clase, la clase que viene, quiero que va a haber un trabajo de investigación donde van a tener que investigar justamente esto. Cómo se dividen las memorias RAM en estáticas y dinámicas. Dentro de las estáticas hay una cantidad diferente de memoria y dentro de la dinámica también. Y también se divide en lo que pasa con respecto al número de contactos. Lo que estuvimos viendo recién, acá, van a ver que las diferentes memorias tienen diferentes muecas. Estas muecas que están acá se ve mejor. Algunas tienen uno solo, otras tienen dos. Eso, ¿por qué lo hacen? Para que uno no coloque el módulo de memoria en un slot que no corresponde, porque las memorias trabajan con distintas tensiones. Algunas trabajan con 5 volts, otras trabajan con 3,3. Bueno, si yo coloco la memoria, me compro la memoria, lo pongo en un slot que no corresponde, la quemo la memoria. Por eso los vendedores de la casa de computación te dicen, la memoria no tiene garantía. Vos llevas la memoria, si no te estás llevando la memoria adecuada y la quemaste, es un problema tuyo. No tiene garantía, porque primero por el tema de la estática, segundo porque tiene que ir con la tensión que corresponde. Entonces,
los módulos vienen con diferentes muecas. Bueno, y ahí interviene también el número de contactos. Según la cantidad de número de contactos, ¿sí? Va a depender si las palabras que utilizan son de 8 bits, de 32 bits, de 64 bits. ¿Sí? Bueno, acá les voy a mostrar ahora, a ver si tengo, a ver si lo veo, esperen que lo veo. No, este no es. Bueno, yo tenía en algún lado, acá, Fíjense, acá. ¿Están viendo, no? Esto, módulo de ensamble, bueno, fíjense, dice, Sí, si lo puede agrandar un poquito. un poquito lo agrandamos, para que vean eso que ustedes después van a buscar. Miren, acá dice, hoy en día podemos encontrar módulos de 30 contactos. Eso implica que trabajan con palabras de 8 bits, que miden unos 9 centímetros. Bueno, módulos con 72 contactos. Están significando que trabajan con palabras de 32 bits. Acá da la longitud, ¿no? Y contactos de 168 contactos son palabras de 64 bits. ¿Sí? 184 pines de casi 13 centímetros, 12 pines y más. Las dos primeras reciben el nombre de SIM y funcionan con 5 volt. Y las últimas son conocidas como DIN y pueden trabajar con voltaje de 3,3 o menor. Por eso lo que yo les decía, que hay que tener mucho cuidado con el tema de los módulos. Yo tengo que saber bien cuál es el que tengo que comprar, el que va. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se instalan los discos rígidos. Tanto... Te hago una consultita. Sí. Ahí también hay que tener en cuenta las memorias de las notebooks, que son distintos pines. Sí, igual las de las nodes están un poquito más estandarizadas que las de las mother de escritorio, sí, pero también varía, hay algunas que varían. Pero son más estándar, van a ver que para las nodes son casi todas iguales, no hay mucha diferencia. Pero por eso quiero que investiguen para ver los cambios que pueden llegar a haber. ¿Sí? Y también varían un poco también las de la All-in-One. Sí, exacto. Sí, la All-in-One prácticamente es una notebook fija, o sea, con pantalla grande, es prácticamente una notebook. O sea, vos tenés la única diferencia es que vos le enchufás el teclado, el mouse, y es toda una computadora, todo en uno, por eso son igual, todo en uno, está todo metido dentro de la misma, detrás de la misma pantalla, todo detrás de la pantalla. Es tan buena porque ocupa poco espacio, no tenés que tener abajo la CPU, ¿viste? Le pones el teclado, el mouse, inclusive puede ser inalámbrico. Y el tema es que es todo en uno, y bueno... No es media complicada de actualizar, ¿no? Claro, a veces sí. Sí. Hoy tenés muchas opciones, muchas, y lo que va a venir después, ¿no? Sí, bárbaro. La verdad que la tecnología que hay hoy, ojalá hubiese existido en la época que yo estudiaba. La verdad que es fantástico. Bueno, vamos a ver cómo es la instalación de un disco rígido, tanto magnético como, o sea, dentro de lo magnético lo que son IDE y serial A, y la memoria. Bueno, fíjense, primero, acá en el apunte yo lo compaginé para que tengan en cuenta esto que es importante. Los discos magnéticos hay que tener mucho cuidado con los golpes. Fíjense que lo dice, el disco rígido, al igual que el resto de los componentes o dispositivos, es susceptible a los efectos de electricidad estática, dado que posee una placa lógica que gobierna o controla el funcionamiento de los elementos que componen. Además, a diferencia de otros dispositivos, es muy frágil. A pesar de que nosotros lo vemos, que tiene una carcasa. Bueno, los elementos que lo integran, motor, brazo mecánico, rulemanes, hacen que el mínimo golpe o una intensa vibración se tramita a los cabezales, que pueden estropear o dañar parte de la superficie del disco. Si bien los discos suelen traer un sistema de protección que minimiza estas complicaciones, sugerimos tratar este componente con el máximo cuidado posible. No es agarrar el disco y soltarlo arriba de la mesa, ¿sí? O ponerlo con fuerza y uno lo golpea, ahí puede llegar a dañarse. Igual tiene su protección interna. Van a ver que los cabezales, cuando no tiene energía el disco, están posicionados en un lugar fijo y de ahí no se mueven. Entonces evita de que se lastime con los discos, ¿no? Los primeros discos, los primeros no tenían esa protección.
Entonces se movían los cabezales adentro y si vos lo tratabas mal, chau, chau disco. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la ventilación. Los discos rígidos están conformados por una serie de platos que giran a velocidad de entre 5.400 y 15.000 revoluciones por minuto. Los clásicos son 7.400. Cuando en el motor encargado de efectuar esta tarea se realiza la transformación de energía eléctrica en mecánica, no toda la energía es aprovechada, sino que una parte de ella se disipa en forma de calor. En algunos modelos, y en especial en los discos de 7.200 revoluciones por minuto o más, el calor producido suele ser bastante alto y puede comprometer el buen desempeño de la unidad, motivo por el cual el disco debe estar instalado lo más cerca posible de los orificios de entrada de aire del gabinete. No es ponerlo en un lugar donde está todo cerrado o meterlo dentro de una caja de esas que uno coloca para... Bueno, antes se usaba, ¿no? Uno colocaba el disco adentro tiene un nombre que ahora no me acuerdo, una caja que vos lo ponías y usabas un sistema operativo. Querías usar otro, tenías otro disco, sacabas ese, ponías el otro y arrancaba con otro sistema operativo. En los primeros tiempos se hacía así. Y esa caja venían a veces con un ventiladorcito chiquitito para ventilar, porque si no, se recalentaba el disco ahí. La caja de plástico, un plástico adentro otro plástico, y encima dentro del gabinete empezaban a recalentarse. Y entonces el buen desempeño del disco se veía perjudicado. Otra alternativa es colocar un disipador especial para los discos o bien situar un ventilador próximo en las unidades para que se genere una corriente de aire. Tienen que estar bien ventilados. Bueno, ¿cómo es la instalación? Por ejemplo, empecemos con el serial acta, después vamos al IDE. Bueno, ¿cómo se hace? Fíjense, tomamos un cable serial acta y conectamos uno de sus extremos a la primera ficha serial acta disponible en el mother, ¿no? El mother va a tener 2, 4, dependiendo del mother, para conectar serial acta. Con cuidado y conectamos la unidad de disco al extremo libre del cable de datos serial acta. Este es el disco, pero lo voy a ampliar un poquito más para que se vean. Por ahí la imagen es un poquito difusa. A ver. ¿Sí? Entonces, este sería el cable de serial acta del mother, lo conectamos al mother y lo conectamos acá a donde corresponde en la parte trasera del disco. Bien. Entonces, esperen. Voy a checar un poquito si no se ve. Ahí. Tercero, del manojo de cable de alimentación proveniente de la fuente, tomamos la ficha de la ficha serial acta y lo conectamos al disco. Este sería el de datos, el más chiquitito. Ese sería el de datos y el otro es la alimentación. ¿Sí? Este es el de datos y este es el de alimentación. No hay otra forma de conectarlo. Tiene una sola posición, no se puede conectar al revés. Tienen ranuras que hay una manera única de conectarlos. Yo puedo darle con esta la alimentación o poner este, que es el de datos, y usar esta otra ficha común de alimentación de la fuente de alimentación. Algunos discos permiten eso, tener las dos opciones. Otros tienen una sola. Bien. Después, esperen que lo voy a volver a la normalidad. Después, hay que colocar, porque yo moví, esto tiene que ir más abajo. Después lo voy a acomodar, antes de entregárselo, lo voy a acomodar. Esta ficha es, ahora es momento de ubicar el disco rígido en alguna bahía. Bahía se le llama el lugar donde se ubica el disco. A esta parte de acá se le llama bahía. De 3,5 interna y de asegurarlo con 2 o 3 tornillos cortos de paso grueso, ¿no? Ponerlos ahí. Bien. Con respecto al IDE, el IDE, fíjense que este es el cable de datos. ¿Sí? Este es el cable de datos. O sea, el conector de cable de datos, y acá tenemos para ponerlo si queremos maestro, esclavo, ¿sí? O la opción de único, o sea que no sea ni maestro ni esclavo. Y la fuente de alimentación. Entonces tomamos el disco y con una pinza para jumper o similar lo configuramos como disco master siguiendo las instrucciones de la etiqueta o manual del fabricante. Conectamos el cable de datos, IDE, al conector de 40 pines correspondiente al canal primario, si tuviera 2 puertos IDE del motherboard, ¿no? Porque puede tener 2, yo puedo elegir. Siempre generalmente el que está más cerca de lo que es hacia el microprocesador es el IDE 1 y el otro es el IDE 2. Pero eso depende del fabricante. Hay fabricantes que lo ponen al revés por comodidad, por diseño. Entonces, bueno, uno se tiene que fijar en cuál de ellos uno lo va a conectar.
Igual hoy en día los modems de hoy reconocen dónde está puesto el disco. Si lo pongas en el ID1, el ID2, o ID0, ID1, lo reconoce. Bueno, hay que... Sí. Exacto, exacto. Exacto, era todo mucho más manual y vos tenías que saber dónde y cómo configurarlo. Hoy ya lo autodetecta, ¿sí? Entonces, prestemos atención a que tanto la ficha del cable como el conector de la placa madre tiene una muesca para que el cable ingrese de una única manera. Yo no lo tengo que reforzar. Esto tiene, a ver si lo puedo agrandar para que lo vean. ¿Sí? Moví la figura. Esperen. Más para arriba. Acá van a ver que tiene una muesca. Yo no puedo poner el cable al revés. No entra, me lo impide. ¿Sí? No puedo forzarlo. ¿Sí? Acá, yo después voy a buscar imagen de cables. Bueno, entonces hay una sola posición. No es difícil. Hay una sola posición. Si está esta ficha conectada, por ejemplo, más cerca de donde va el cable, es master. En el medio es slave. ¿Sí? Bien. Después, elegimos alguna de las fichas libres del cable ATA paralelo y acoplamos el conector de datos al disco. Una vez más, observamos el detalle de la muesca, aunque por general el hilo de color, que indica cuál es la línea 1, ¿sí? Van a ver que generalmente es de color rojo, ¿sí? No sé si se llega a ver el cable acá. Hay la primera línea es de color rojo, a veces viene de otro color azul. Ese indica cuál es el cable número 1. Bueno, y esa es la referencia. Debe apuntar hacia la ficha de alimentación de la unidad, ¿ven? Sí. 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 Exacto. Exacto. A ver si se puede ver. Yo acá tenía que haber elegido otro tipo. Sí, no se ve bien. Acá. Sí. Sí, esta muesquita que está acá, esta, es la que va para el lado de arriba. Y el cable rojo tiene que ser al lado de lo que es la alimentación. Esta es la alimentación, bueno, el cable rojo, el número 1 está de este lado. ¿Sí? Pero siempre conviene esta muequita, un plastiquito que se sobresale, ¿sí? Es una muequita que va justo, tiene una sola forma de ponerse. Bueno. Entonces, esperen que voy a volver a achicar. Bien. Y buscamos un cable con conector, Molex se llama, que sería el de la fuente que provee la alimentación al disco, ¿no? Que es este cable. Esto después cuando vayamos en forma presencial, ahí lo vamos a ver mucho más fácil, ¿no? Igual, si buscan por internet una imagen más linda, están en internet, ¿no? Imágenes de conectores. Bueno, y se conecta el cable de alimentación. Bueno, ahora vamos de vuelta a buscar una bahía y se coloca el disco ahí. A veces se hace de esta manera, ¿por qué? Porque yo necesito ver dónde conectar y después se pone la bahía. Muchos ponen primero el disco en la bahía y después buscan conectar los cables y a veces por ahí no se ve bien, uno tiene que estar con una lupa, a ver a dónde va bien la ficha, ¿no? Entonces conviene verlo bien, ¿no? En la mano y después, bueno, uno conecta en la bahía. Vamos por el tema de cómo se conecta la memoria. La memoria hay 3 pasos. Uno es lo que se llama desarmar, sacar la tapa y ver, ¿no? La instalación de la memoria y revisar después que la memoria que se instaló está siendo reconocida. Entonces, primero, desconectar el computador de la fuente eléctrica. O sea, no podemos ponerlo con la computadora prendida. Hay que apagar la computadora, desconectar el cable de alimentación, porque la fuente, por más que nosotros apagamos la computadora, ya sea por Windows o con el botón, la fuente no está totalmente apagada. La fuente sigue entregando energía. No es que se apaga del todo, ¿sí? Porque tiene que darle energía a determinados componentes del mother, ¿sí? Entre ellos está lo de la batería que alimenta la memoria CMOS, ¿sí? Para que se mantenga cargada. Entonces yo desconecto el cable de alimentación, espero un rato, no hay nada de energía,
¿qué hacemos? Sacamos la tapa, con la tapa abierta podemos observar los slots de memoria. ¿Sí? Vamos a ver si puedo aumentar un poquito. ¿Sí? En este caso se ve mejor. Fíjense, esta es la fuente de alimentación, acá está el cooler con el ventilador, abajo está el micro, ¿sí? Y acá están los slots de memoria, ¿no? Lo llegan a ver ahí, ¿no? Los slots de memoria. ¿Sí? ¿Se llega a ver, chicos? Sí. Acá, esto es el slot de memoria. Bueno, acá esto es una placa de video. Bueno, y vamos ahora bueno, al siguiente. Esperen que vamos a achicar un poquito. Acá. Uy, se me fue. Bien. Analizamos cuál es la posición de hacer coincidir esos módulos con el slot, ¿no? Yo tengo que ver, bueno, vamos a mirarlo de vuelta. ¿Sí? Vamos a mirarlo de vuelta. Y yo tengo que tener en cuenta que la mueca del módulo, la mueca, tiene que coincidir con este, ¿sí? Con este plastiquito. Fíjense que si lo dan vuelta no va a entrar. Tiene una sola posición. Entonces tengo que hacer coincidir esa mueca. Sin tocar los chips, siempre agarrándolo desde digamos, de la placa, en los bordes. Bueno, una vez que yo logro que esa mueca coincida, presionamos con cuidado hasta que el módulo calce, ¿no? Encaje justo. Ahí lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, ahí encaja justo y van a ver que cuando ustedes lo encajan, hace tac, tac, o sea, estos plastiquitos que están acá, ¿sí? Se encastran y ahí la memoria quedó bien colocada, ¿sí? Hace contacto. Bueno, eso por un lado. Una vez que están instalados los módulos de memoria, procedemos a la revisión controlando la cantidad de memoria que detectó la computadora, para lo cual, ¿qué hacemos? Los siguientes pasos. Presionar el botón, o sea, le damos arranque a la máquina, yo me voy a dar cuenta cuando arranca las especificaciones, o si no, cuando ya se cargó el sistema operativo, voy a donde dice buscar este equipo, o sea, yo voy acá y digo, bueno, busco este equipo, ¿sí? Pongo acá, escribo este equipo en buscador, ¿sí? ¿Y qué me va a presentar? Me va a presentar, busco la parte que dice propiedades. Dentro de propiedades me va a aparecer la cantidad de memoria instalada, o sea, el procesador y la memoria instalada, ¿sí? El sistema operativo, bueno, que tengo instalado es 64 bits. Y bueno, ¿qué pasaría si estuviera mal instalada la memoria o no me la reconoce? Bueno, directamente, si no me la reconoce, el sistema operativo no arrancaría el sistema. Detectaría que la memoria no está, o manda un sonido, o directamente lo arranca. Ve que dice, el sistema no se iniciaría correctamente debido a que cuando se enciende el computador se carga el BIOS y este es el que se encarga de detectar todos los componentes y decirle al POST, chequea cada uno de los componentes. Entonces, tiene que estar todo en perfecto estado. En ese momento, si detecta algún fallo en un componente, va a generar una alerta sonora indicando que hay problemas con la memoria. ¿Sí? Bueno, la idea de hoy era eso, que ustedes vieran la diferencia entre un disco magnético, entre un disco de estado sólido y la memoria RAM, ¿no? Y van a ver que ahora, cuando ustedes empiecen a investigar, que hay distintos tipos de modelos de memoria RAM, ¿no? ¿Me fueron siguiendo hasta ahora? Esto como para que tengan una idea, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Después vamos a ver... Sí, decime. No, que sí, que lo estamos siguiendo. Bueno, después vamos a ver el tema de otros componentes, ¿no? Placa de video, placa de sonido. Pero estos son lo principal en toda computadora para que yo pueda arrancar el sistema operativo o instalar un sistema operativo desde cero. Bien, ahora después voy a acomodar esta imagen que se movió. Ahí está. Y bueno, alguna consulta, una pregunta que me quieran hacer. ¿Sí? El trabajo que van a hacer... El trabajo es de investigación de memorias, dijiste, de RAM. De memoria, esto, es decir, las características de memoria se dividen en RAM estática, RAM dinámicas, cuáles son, ¿sí? Y va a ser acá al principio que yo les mostré, esperen que lo voy a buscar,
Ven que hay medios magnéticos, vimos discos rígidos. Medios electrónicos, vimos discos de estado sólido. Y el tema de los medios ópticos. Eso sí, fácil para que ustedes lo puedan ver. CD, DVD y Blu-ray. ¿Qué diferencia hay entre los medios CD, DVD y Blu-ray? ¿Cómo almacenan la información? ¿Cómo graban ellos la información? Los bits, ceros y unos, ¿cómo los graban? Entonces sería las memorias, diferentes tipos de memoria, y estos medios ópticos, CD, DVD y Blu-ray. Profe, pero las memorias de una notebook no son lo mismo que de una PC de escritorio, y eso también lo tenemos que... Claro, los distintos tipos de memorias que existen, o sea, cómo son, ¿no? Los DDR, ¿sí? Digamos, vieron que tienen diferentes tipos de ranura, ¿por qué tienen diferentes tipos de ranura? ¿Cómo diferencio yo esas ranuras, no? ¿Cómo me doy cuenta si es DDR1, si es DDR2, DDR3? O sea, ¿por qué esa diferencia? O sea, los distintos tipos de memoria que hay RAM que nosotros usamos, dependiendo de las máquinas. ¿Sí? Y con eso ya cerramos la unidad número 3. Profe, ¿para cuándo es el trabajo? ¿Cómo? ¿Para cuándo es el trabajo? Y les queda esta semana y si es posible para el lunes o martes. Ya la otra semana sería la última semana, la semana del 12 al 19, la última semana del cuatrimestre. Sí. Internas sí, hay algunas netbooks que te traen para poder conectarlo con USB. Si no, ahí no te conviene usar una lectora USB externa, que es como la que uso yo, directamente, es lo más práctico. O tener que comprar un carry case. Claro, exacto. Yo uso una USB externa, ni siquiera en la computadora de escritorio no tengo grabadora colocada. Directamente agarro la USB externa, la conecto. ¿Sí? Si uso Windows me lo registra, pongo el CD, automáticamente toma todo. Si quiero bootear para instalar un sistema operativo nuevo, le digo al setup, booteame desde la lectora USB externa. Entonces pongo el sistema operativo ahí, el CD o el DVD, y arranca desde la lectora externa. Es lo más práctico. Hoy ya ni las computadoras de escritorio, ni las notebooks vienen con grabadora de DVD y lectora. Vienen sin... Por eso son más finitas, porque se usan las externas. Claro, esa es la ventaja del USB, ¿sí? Entonces se ahorran, los fabricantes se ahorran de colocar una grabadora interna y reducen el tamaño de la notebook, ¿sí? Inclusive en las computadoras de escritorio, si ustedes van a comprar ahora computadoras de escritorio y quieren tener una grabadora, se la tienen que pedir al que se las vende. Y se le agregan una grabadora. Si no, te la dan sin grabadora directamente. Sí, porque uno se maneja con el pendrive, con sistemas así. Pero bueno, si uno quiere escuchar un CD de música o quiere ver una película que vos tenés, si quiere usar la notebook, bueno, una USB externa. ¿Te hago una consulta? Sí. No, sobre la consigna. Entonces hay que indicar cómo se graban los datos en los soportes CD, DVD y Blu-ray. Claro, yo ahora les voy a preparar, como hago siempre, pongo el trabajo de investigación y ahí pongo la consigna. Okay. Porque el apunte, lo acabo de terminar antes de que empezara la clase. Bueno. A este me falta poner el índice todavía, no le pude terminar por el índice. Hoy, antes de empezar la clase, terminé de compaginar el apunte. Así que ahora sí, y voy a poner la consigna del trabajo. Sí. Es eso, es ver los medios ópticos, como CD, DVD, Blu-ray, cómo es que almacenan la información, la diferencia entre ellos, ¿sí? Y en el caso de las memorias, dentro de la memoria RAM, cuáles son los distintos tipos de memoria RAM que existen en el mercado, cuáles se utilizan. ¿Sí? Tenemos que hablar de las memorias de litio y eso, como para hablar de memorias de baterías y eso. Sí, el trabajo va a ser libre, o sea, la idea es que ustedes, es como si tuvieran una empresa, tienen que trabajar, le dicen, mira, necesitamos que investigue sobre esto, ¿no? Entonces, investigan, y ahí ustedes tienen la libertad de decir, bueno, yo encontré esto funciona así, ¿sí? El trabajo de investigación es eso, investigar sobre determinadas cosas, ¿sí? ¿El trabajo es individual o grupal?
Hasta ahora siempre lo hicieron individual, pero si lo quieren hacer grupal, también mejor que sea grupal, pero no que sea un grupo de 40, no que sea un grupo de 2, de 3, como mucho, 4, como mucho, ¿sí? ¿Sí? Porque si son, bueno, no van a trabajar. La idea es que sea de 3 alumnos, 4 alumnos como mucho. Si quieren lo pueden hacer grupal, mejor. Yo ahora les pongo las consignas, los oriento y ya con eso ya terminamos el primer cuatrimestre. Hasta ahora van re bien, la verdad que bárbaro. ¿Alguna pregunta más? A ver Yo si estoy tengo. debiendo todavía el primer TP, ¿eso tengo tiempo todavía? Sí, no te hagas problema. Tenés Ya, esta ya semana lo tengo por la mitad, digamos, me falta poquito. y la otra. No se fíjense que este año es un año que estamos en pandemia, entonces, ¿qué pasa? Hay tolerancia. O sea, si por ahí usted dice, uy, estamos en el segundo cuatrimestre, me quedó algún trabajo, bueno, la cosa es que lo hagan, que lo intenten hacer, que vean de qué se trata, ¿no? Que tengan concepto. La idea es así, con esto firmamos el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, vamos a ver cómo se plantea, si hay clases semipresenciales, bueno, van a haber también trabajo y va a haber un trabajo final de integrador conceptual, ya no va a ser digamos, de parte práctica, va a ser conceptual, un trabajo más conceptual de los temas teóricos, los conceptos, por ejemplo, qué es un proceso, ¿no? O, mejor dicho, qué es un microprocesador, cómo está constituido, qué función cumple la unidad aritmético-lógica, ¿no? O sea, para que cuando llegue el final, que va a ser también teórico, va a haber tipo multiple choice, verdadero o falso, que va a ser como una tarea, van a entrar a la plataforma, van a tener 2 horas, y en esas 2 horas lo tienen que resolver. Y con eso ya tienen la nota del final, va a ser la nota de ese examen con el promedio de las notas que tienen en los trabajos, ¿sí? Y así ya cierran la materia. ¿Se entiende cómo es? Sí. Sí, porque si no hubiese sido con la pandemia, había un primer parcial, el primer cuatrimestre, un segundo parcial, segundo cuatrimestre, y el final. La idea es que ustedes estén cómodos, estén tranquilos, lo hacen con tiempo, los trabajos, ¿sí? Que de alguna manera están estudiando, porque cuando ustedes investigan, contestan preguntas, están estudiando. Bien, yo no evalúo a los alumnos en una fecha en particular, los voy evaluando durante todo el año, ¿sí? Y veo cómo van trabajando. Entonces, si están en una empresa va a pasar lo mismo. O sea, la empresa, los que están, evalúan a la gente que trabajan, cómo van desempeñándose durante todo un año completo, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Que se sientan profesionales, que ya son profesionales, ya están en un nivel terciario, ya están teniendo mentalidad de profesional. Van a trabajar como los profesionales en una empresa. Después, cuando yo pueda, en forma presencial, yo puedo, a veces invito gente, o sea, profesionales que trabajan en otras empresas, a que den una clase. Den una clase de un determinado tema o varios temas para que ustedes vean. Yo lo he hecho en otros terciarios, ¿no? Que me han permitido, yo he pedido, me dijeron, bueno, fenómeno, y he traído un instructor de Cisco, por ejemplo, un profesor que trabajó muchos años en Cisco System, que es un campo de lo que es redes, y bueno, da clases en la Universidad de Morón, y digo, podés dar una clase, sí, para que vean de cómo se trabaja, y dijo, sí, fenómeno, no hay ningún problema, y da una clase, es un invitado especial, ¿no? Entonces va al instituto y en ese horario que tenemos nosotros, él presenta, pueden hacer preguntas, ¿no? Bueno, eso yo suelo hacerlo, pero bueno, tiene que ser cuando volvamos a la normalidad. Si no será en esta materia, bueno, veremos, ¿no? También virtual, sí, lo puedo hacer tranquilamente. Claro. Claro, exacto. Ujú. Claro.
Claro, claro. Sí, yo tengo que buscar el horario, porque como ellos también dan clase y justo capaz que el horario que estamos nosotros están dando clase, pero hablando con tiempo, por ahí dice, bueno, decime qué fecha, yo me organizo y esa clase te la dedico a vos, o sea, a tu curso, ¿no? Y bueno, eso se puede hacer, hay que programarlo, ¿no? Como hice siempre. Y está bueno, realmente son a veces son clases muy interesantes porque inclusive uno aprende más de lo que uno conoce y ellos están en eso. ¿No? Yo tengo muchos conocidos, gente que trabajan y hay grandes programadores, tengo uno que es ingeniero de computación y que está trabajando en una empresa de programación, después hay otros que también trabajan en una empresa hay una que es de medicación que está encargado de todo lo que es la parte de la programación de las máquinas, para las máquinas que hacen todos los procesos de las pastillas, de cómo se Después te encapsulan, de vamos a todo. enviar un montón de currículum. Claro, sí, no, eso hay, más, eso se puede también, sí. En nuestro terciario también puede hacer eso, poner en la cartelera, también se puede hacer cuando se presentan trabajos, que piden trabajo, que piden programadores, avisarles a ustedes y a todos los alumnos que en tal lugar piden, con o sin experiencia, ¿no? Eso se suele hacer también. Entonces, en otros terciarios se hace. Se ponen en la cartelera avisos importantes que se pueden presentar y con el respaldo del terciario. ¿Sí? Sí. Sí se puede hacer. Bueno, chicos, ¿alguna? Sí, decime. Sí, sí, sí. Sí, es un lunes, es el otro lunes, sí. Sí, sí. ¿No te permite entregarlo antes? Ah, no, lo voy a revisar, debe haber algo mal configurado en la... No, ahora lo voy a revisar, te lo tiene que permitir. Capaz que yo puse algo mal en la fecha. No, sí. No, está mal, esa culpa es mía. No, ahora lo voy a corregir. Sí, no. No, por favor, no, sí. Lo voy a revisar y lo voy a corregir. Menos mal que me avisaste, ¿eh? Menos mal que me avisaste, sí. A ver si tengo. Sí, claro. No. Ahora lo voy a cambiar ya mismo. Voy a ver qué es lo que está pasando, sí. Espera, voy a entrar directamente. Espera. Sí. Espera, acá. Activa la edición. El TP3 dijiste, sí. Sí, para aquí abajo. Ejercicio, resta, unidad 3, unidad 2. TP3 era la unidad número 2. Espera que me ubique. De sistema de numeración. Y fecha límite el 12. Está bien, perfecto. Ahí está, no, estaba mal esta. Permitir entrega desde el 5, por lo menos desde hoy. Listo, ya está. Sí. Bueno, ya desde hoy pueden entregar, claro. Listo. Texto en línea, esto vamos a poner texto en línea, ¿sí? Y tipo de retroalimentación, sí, está todo tildado. Calificación, a ver, puse puntuación, sí. Y está bien, 4, perfecto, ahí está. Guardar y regresar al curso. No, por favor, después me voy a fijar en los anteriores, a ver si todavía... Porque yo extendí la fecha en los anteriores, el primero, a ver, pará. Extendí, a ver si todavía cometí el mismo error. Pero puse 12 a todo, ¿ves? El mismo error. No van a poder entrar.
Menos mal que me avisaste. Esto me pasa de cansancio a veces, ¿ves? Número máximo de archivo, ¿no? Tipo de retroalimentación, está. Calificación. Y está bien. Perfecto. Y texto en línea, perfecto. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Y qué otro más había? A ver si el número. Esperen, más adelante. Este sistema, el último, para ver, guía estática. No, ya está. Se ve que entonces yo cuando extendí la fecha cometí ese error. Está bien. Bien. Estamos viejos, digamos. Bueno, listo. Entonces, espera, voy a salir de acá, desactivar edición. Sí. O sabes que lo mismo que en otros institutos me parece que voy a tener que revisar de vuelta también. Porque también hice lo mismo. Y bueno, eso después me fijo. Acá. Espera un minutito. Santo Tomás de Aquino. Lista de sistema. Igual. Y vamos a ver acá primer año, segundo. Arquitectura. Si no lo hago ahora, después Claro, sí. A ver si por la duda. Titular. Bueno, acá voy a tener, aunque sea el último, a ver, para trabajo de investigación fecha, a ver, puse 13, antes. A ver. Primera parte. No, acá no me dio, 16 de julio está bien. Bueno, perfecto, bueno. Y así tendría que fijarme después en el otro también, el del buen viaje. Así que, el buen viaje. No, sí, me pasa eso. A ver, espera. Ahí está. Claro, exacto, sí. A ver, para investigación operativa. 2021. Actividad por la duda. A ver, el último por la duda. Actividad. Yo tengo muchas materias, por eso me mareo a veces. Acá, a ver. Ejercicio de planificación y gestión de proyecto. Desde la clase. No, antes. Guía de ejercicio de Pareto. Acá, guía de stock. Sí, porque yo acá en nuestro instituto doy investigación operativa. Investigación operativa, por ejemplo, yo doy todas las herramientas que se utilizan en las empresas, ya sea empresas de fabricación de productos como empresas que brindan servicio. Y el primer cuatrimestre doy todas las herramientas. Y en el segundo cuatrimestre doy la forma en cómo se diseña una empresa desde cero. O sea, el proyecto de ellos es un proyecto final. Tienen que diseñar una pyme desde cero, la que quieran. Entonces trabajan en grupo y decir, bueno, a ver, ¿qué pyme se les ocurre? Y bueno, qué sé yo, el transporte de productos de lo que sea, no sé. Y tienen que diseñar la empresa, desde cero, con todo. Yo les enseño, claro, con todo, les enseño todos los pasos a seguir desde cero de cómo planificar una empresa. Entonces, qué puestos van a ocupar cada uno, cuál es el monto inicial con el cual ellos tienen, dónde van a ubicar la empresa, por qué en ese lugar, cuáles son los reglamentos del lugar, o sea, del distrito. Por ejemplo, vas a poner el 3 de febrero, bueno, ¿cómo tenés que hacer para habilitar una empresa el 3 de febrero? ¿Por qué ese lugar?
¿Por qué no? Y bueno, todo lo que implica la organización interna de una empresa, ¿no? Es una materia interesante, la verdad que yo nunca pensé que iba a dar esta materia, me la ofrecieron una vez hace unos cuantos años, y investigación operativa, me dice, sí, investigación operativa. Bueno, digo, vamos para adelante. Y tuve que cuando yo la cursé, el profesor que me la había dado, la verdad que es un capo. El tipo había trabajado no sé cuántos años en la empresa Ford, de autos, y no sé en cuántas otras empresas, era docente de la escuela militar, tenía 4 títulos, 3 títulos, y el cuarto le faltó completar, 4 títulos universitarios. Y el cuarto le faltaba, no sé, finales para dar. Y bueno, y yo la materia me gustó. Y me acuerdo que me gustaba, porque era cómo manejarte una empresa. ¿Viste? Por eso yo les trato a ustedes de que sean como profesionales, decir, bueno, yo estoy, ¿cómo lo resuelvo? ¿Estoy solo o estoy con un compañero? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, a ver, busquemos acá, a ver qué información encontramos. Llamemos a alguien que nos pueda asesorar. O sea, porque en algunos momentos van a estar solos. O sea, van a estar, decir, bueno, ¿y cómo salgo de esta? Y bueno, esa es la idea, pensar como empresa, ¿no? Como empresarios, como decir, bueno, yo el día de mañana puedo ya tener mi propia empresa, puedo tener mi propio negocio. O sea, un negocio en sí es como una empresa, si yo lo administro bien, va a andar bien. Y si no, claro, o sea, fíjate Google, ¿cómo empezaron? Dos personas en un galpón. En un galpón y que vamos a diseñar una aplicación que podamos navegar, buscar informes, o sea, y empezaron a diseñar la aplicación, empezaron a tener éxito, empezaron lógico, a hacer negocio, hasta que llegó a ser lo que es hoy Google. Si vos empezás a ver las historias, eso es microemprendimientos. Y bueno, y si uno, sí, todas las que quiera, sí. Mm, sí, 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 sí. Ujú. Y porque eso pasa, porque depende de uno mismo, o sea, depende de uno mismo, y a veces de aprovechar las oportunidades, a veces se te presenta que entraste en una empresa donde vos podés crecer. Yo, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajé en una empresa que se llamaba Texor Sistema SRL, después entré a Districtec acá en San Martín. Hace tiempo, ¿no? Y en esa empresa yo me sentía tan cómodo, digo, bueno, ¿por qué? Porque formás parte de un equipo, hasta cuando me dieron el uniforme, vos decís, bueno, mirá, tengo un uniforme. Y después vos ves que depende de cómo evolucionás en la empresa. O sea, de si yo acá avanzo, yo había empezado, yo tuve que pagar derecho de piso, ¿no? Empezar como técnico en electrónica y hasta que llegué a hacer control de calidad, o sea, desde abajo, ¿viste? Tuve que pasar por todas las etapas. Y después llegué a hacer control de calidad de los equipos que se fabricaban. Entonces, cuando vieron que una vez le detecté una falla al programador, ahí había un tipo que era ingeniero programador, y le había detectado una falla que era una pavada, había puesto mal el valor de una variable. Había que poner un valor muy alto, y no sé por qué no se había dado cuenta. Y bueno, lo comenté a mis compañeros y me dice, ¿por qué se lo comentás? Y me dice, y qué sé yo, ¿cómo lo tomará mal? Le digo, no, comentáselo, sí, por algo a veces los equipos vuelven. Bueno, entonces se lo comenté y claro, el tipo vio que era una falla, que era cambiar el valor de una variable dentro de toda la programación, y el equipo después ya no tenía más falla. Pero bueno, fue porque yo hacía control de calidad, empezaba, viste, te dicen cómo tenés que hacerlo, hacer tal prueba, con tales instrucciones, bueno. Después necesitaban un vendedor. La empresa estaba en Parque Patricio y el negocio estaba en la calle, ¿cómo era? Uruguay 6, al 600. Bueno, dije, bueno, necesitaban como un vendedor, vos como pasaste por la empresa y tenés conocimiento, bueno,
vas a poder asesorar a los clientes. Fui de vendedor, no me gustó. ¿Por qué? Primero porque a mí no me gusta mentir directamente. Entonces, ¿qué pasa? Había que decirle al cliente, no perderlo. Venía un cliente y dice, necesito 10 equipos de control de temperatura, porque ahí se armaban equipos de control. ¿Vieron los hornos autoclave que uno va a los supermercados, que hay esos hornos grandes que abren las puertas y hacen el pan y va girando y programa con el tablero? Bueno, se diseñaban los tableros electrónicos que manejaban esos hornos autoclaves, ¿no? El horno rotativo. Los hornos rotativos que tienen unos tableros ahí. Bueno, esos tableros, una de las empresas que diseñaban esos tableros era esta. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Me dice, así van a asesorar al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí el cliente venía y pedía 10, no eran baratos los equipos, ¿no? Le pedía 10 o 15 equipos para diferentes hornos autoclave. Entonces, vos sabías, había estado en la fábrica y estaban a full. Entonces le decía, vos decirle al cliente que en 10, 15 días van a tener ese equipo. Minta, van a tener 10, 15 días de equipo si los tipos están a full. Pero, ¿por qué yo le tengo que decir 10, 15 días si yo sé que de acá a un mes no lo va a tener? Y porque no podemos perder el cliente. Decirle que sí, cualquier cosa después cuando viene le decimos que de los 15 le entregamos 6. Bueno, ese tipo de cosas a mí no me gustan. Yo soy directo, digo, mira, no, dentro de 15 días no lo vas a tener. Entonces, el cliente, ¿qué pasa? Lo necesita, se va a otro lugar donde sí le pueden dar equipos parecidos y se los compra otro. Entonces, bueno, yo estuve ahí un año, más o menos. Dije, no, el año que viene me pone de vuelta a la fábrica o me voy. Y no me gusta, aparte, no me gusta, a mí no me gusta. Como vendedor, si vos tenés que hacer ese tipo de cosas, ¿viste? Después quedás mal con el cliente, bueno, entonces después tuve un año y pico más. Sí, es así, tenés que convencer al cliente para no perderlo y después buscarle la vuelta de cómo cumplir. Y bueno, y él decía, aparte a veces yo tenía, bueno, eso podría ser. Yo, por ejemplo, digo, mira, le decía a mi jefe, ¿no? El jefe de venta, digo, a 2 cuadras tenemos un negocio, venden el mismo equipo, que era, porque aparte de vender esos equipos de control, nosotros vendíamos tester, o sea, los multímetros, perímetro, termocupla, o sea, no solo eso. Entonces decía, pero la otra cuadra, el mismo tester, digo, el mismo modelo, está más barato que acá, le digo, no van a venir a comprar. Dice, ¿por qué? No, pero porque nosotros damos asesoramiento. O sea, el que viene a comprar acá, no solo le vendemos el producto, sino que lo asesoramos. Por eso vendemos más caro. Digo, mirá, si yo soy cliente, si yo vengo a comprar un producto y acá está, qué sé yo, allá está, no sé, ponele 2.000 pesos, y vos me lo vendés 3.000, lo voy a comprar allá, 2.000 pesos. Bueno, esas cosas, qué sé yo no me adapté a la parte de venta. La venta no, o sea, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no me gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, le dije, mira, o me cambié de vuelta, después estuve un tiempo más en fábrica. En fábrica era otra cosa, o sea, ahí ya estaba canchero en fábrica. Y después, bueno, ya después me dediqué a la docencia, ¿no? Estuve un tiempo en Distritec, acá en San Martín, en todo lo que es neumática e hidráulica, y después me dediqué a la docencia. Me gusta, siempre me gustó la docencia, desde cuando yo estudiaba. Preparaba alumnos para ingresar a la universidad, digo, bueno, cuando se me presentó dar clases en los diferentes terciarios, en la Universidad de José C. Paz, también tuve como 3 años y pico ahí, y me quedé con la docencia, me gusta, ¿viste? Y bueno, y tengo mi cliente, ¿no? Yo un tiempo trabajé de técnico en reparación de PC a domicilio. Entonces trabajaba para determinadas casas de computación, me decía, tengo un cliente que vive en Palomar, tengo un cliente que vive allá, necesito que les configures el router. Bueno, entonces me daba la dirección todo, iba allá, le configuraba el router, y ellos después me pagaban a mí por el servicio de configurar el router en domicilio. Y si había alguna computadora que el cliente no quería llevar, hay clientes que no quieren llevar la computadora al negocio, piensan que le van a cambiar algo, que le van a cambiar la memoria. Entonces dice, no, me mandan un técnico a casa. Bueno, entonces iba yo a la casa y buscaba de resolver el tema de la computadora en la casa, que capaz que era algo sencillo. Y si era algo que había que sí cambiar, le decía, mira, pasa esto y esto, hay que cambiar esto, te sale más o menos esto. Y bueno, él después arreglaba con el negocio. Es que muchas veces en los servicios técnicos pasa de que
te sacan cosas y se las quedan ellos y te ponen cualquier cosa. Sí, sí, por eso. Entonces hay desconfianza, claro. Un amigo que es técnico electrónico y en su Ujú. momento lo que era mi equipo de música, Ujú. se lo hacía que me lo arregle él porque me pasó muchas veces de mandarlos a los servicios técnicos y me volvía y otra cosa Otra vez, sí. y otra cosa. Y me dijo, no, Sí. mira, me dice, la verdad yo trabajé en un servicio técnico, ponele, ¿no? Ujú. Una marca de Sancho, me Sí. dice, y me fui y me dediqué a trabajar por mi cuenta porque te hacen eso, me dice. Lo Sí. que vos estás pensando es lo que hacen, me dice, por ahí Sí. necesitan un repuesto para alguno de ellos, algún familiar o algo, y te lo sacan al tuyo y le ponen cualquier cosa y después vos Sí. por un rato tenés que Sí. caer de nuevo porque se te rompió. Es lo mismo que decir Sí. el mecánico que vos tenés un mecánico de confianza Ujú. porque sabés que lo llevás y te lo arregla realmente al auto a llevarlo a cualquier lado que después te vuelve y después se te Sí. rompe otra cosa. Exacto, exacto. Lo resumiste perfecto. Sí, es así. Sí, y por eso yo después me dediqué yo solo a ir a los clientes que tengo yo, ¿no? Sigo teniendo clientes, pero un par de empresas que ahora, bueno, los socios de la empresa se pelearon y la empresa, pero hacía el mantenimiento a las redes de computadora, por ahí me llamaban para agregar una máquina más a la red o para actualizar justamente la máquina con los sistemas operativos. Bueno, ahí se gana bastante bien, ¿eh? También. Cuando vos vas a hacer mantenimiento en las empresas, ahí ganas bien. Por ahí te pueden contratar durante todo el año, te pagan y vos tenés que ir. Cuando hay un problema hay que ir. No es que decís, no voy cuando puedo. No, tenés que ir, pero ganás bien, porque sabes que sos un buen técnico. Lo mismo en la parte de programación, ¿no? Bueno, hay mucho trabajo. Hay mucha demanda de lo que es programación, ¿no? Y hay poca oferta. El otro día salió en uno de los, estuve viendo ahí en internet, en uno de los avisos, que hay muy poca oferta. Por eso está muy buena la carrera de desarrollador de software. Está muy buena. Una vez que llegan a segundo, parte tercero, ya van a conseguir trabajo. Se está pidiendo mucho. Sí, En Argentina hay mucho desarrollo, sí, en Mercado Libre y en Despegar. Yo la otra vuelta sí. encontré ahí propagandas, me llegaron mails que Ujú. las pasé al grupo de WhatsApp que tenemos y son de Mercado Libre, Despegar y después otra empresa más también para la parte, algo del bancario, creo que sea. Sí, 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 sí. Despegar, Ujú. Sí, claro, exacto, exacto. Ujú. Sí, sí. No, pero sí, claro, sí. Sí, 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 es cierto lo que decís. El tema es que si sos bueno, o sea, si te gusta y sos bueno, puedes llegar a ganar muy bien, ¿eh? Hoy no baja, yo por lo que tengo entendido, están arriba de los 80.000 pesos de sueldo. O sea, sí, sí, cien eso mil, figura ciento y en una pico. tabla Sí, que yo encontré, figura sí, eso, sí, sí, de sí, sí. 80 para arriba. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es como decís vos, por ahí a veces tenés que dedicarle mucho tiempo, sí. Hay empresas que por ahí tenés que estar y sí, sí, pasa. Pero bueno, es como todo, ¿no? Hasta que uno se va desarrollando solo, sí. Ujú.
Ujú. Sí, es verdad. El tema es que un terciario de una universidad te dan un título, ¿sí? Que es el aval tuyo de una institución que a vos te avala como profesional. Entonces, cuando vos vas a buscar trabajo, siempre van a ver dónde estudiaste, ¿no? Y quién te otorgó el título. Está bien, yo puedo estudiar programación por mi cuenta, hago cursos, ¿viste? Sí, tengo, hice tal curso, pero el título es el título. El título es tu respaldo, ¿no? Es como, ¿cómo te puedo decir? Formás parte de una institución que te preparó para que vos te desenvuelvas en la calle, te desenvuelvas y te defiendas, ¿no? Es otra cosa, o sea, con un título en la mano. ¿Sí? A eso voy. Mm, sí, sí, sí. Ujú. Pasa que ese que hizo esos cursos, como decís vos, no puede ascender en la empresa porque no tiene el título. Está limitado siempre, va a ser siempre lo mismo. Si es muy bueno, lo van a conservar porque es muy bueno, pero le van a pedir en algún momento, como pasa, yo tengo alumnos en otros institutos y el año pasado, no en la pandemia, el antes del año pasado, y le pasó eso. Le dijeron, mira, vos sos muy bueno. Me acuerdo uno que dice, sos muy bueno programando, pero necesito que termines la carrera, le dijeron. Si no, no te puedo ascender en el puesto que queremos. Vas a estar en el mismo puesto. Y el chabón se tuvo que poner las pilas y se metió y se había atrasado un poco y terminó. Y así pudo ascender y está re chocho ahora. Pero si no, no puedes ascender. El título te da esa posibilidad. Poder ascender en categoría dentro de una organización. Pasa Y es que más, vas a seguir haciendo cursos. Después te dice, bueno, tenés que hacer tal curso porque salió esto nuevo y te lo paga la empresa. ¿No? también influyen muchas cosas Sí. en el tema de ascender y eso por ahí. Ujú. Más no acá como es acá en este país, como vos decías hace un rato con el tema del derecho de piso, Sí. Bueno, hay, eso hay, siempre. Sí, sí. hay gente que también entra acomodada, Ah, sí, sí, sí. pariente de fulanito, y Sí, por más de que esa persona no haga por ahí ni la mitad de lo que haces vos, sí, eh, exacto. lo ascienden y así en un montón de cosas. Bueno, a mí en mi caso, a mí me pasó con el tema de lo que vos decís de Sí. derecho de piso. Yo estuve varios años trabajando en lo que es automotriz, en Peugeot, y Ajá, también sí. empecé siendo un operario y terminé siendo control de calidad también. Qué bien. Eh, Bárbaro. pero bueno, en eso también, bueno, influye mucho también a veces las decisiones de uno mismo. Por Sí. ejemplo, con lo que decía Manu hace un rato, con decir por qué un programador así tiene suerte y por ahí hay muchos tipos que saben lo mismo y no. También influye por ahí en decisiones personales. Por ejemplo, yo me enteré hace un tiempo, es relacionado con otro tema, que hubo un tipo que le ganó a Floyd Mayweather Ujú. en unos Juegos Olímpicos de no sé hace cuántos años, un ucraniano o un ruso creo que era, y dice Sí. que a él le ofrecieron para ser profesional y no aceptó. Se lo Ujú. ofrecieron a Mayweather y bueno, y Mayweather es lo que es hoy en día por una Mirá. decisión, porque es así, fue ¿Viste? una decisión errónea. El tipo no aceptó y se lo ofrecieron al otro. Y sí. Pasa. Sí, sí, sí. Exacto. Y sí, es así. Bueno, la vida es así. Por eso, la idea es, ustedes pónganse en firme, digan, bueno, yo de acá a 3 años o 2 años, bueno, ya están en el primer año, pero 2 o 3 años yo me quiero recibir. Entonces me voy a organizar durante todo el año, día por día, voy a dedicarle en el momento que yo puedo, 2 horas para esta materia, 2 horas para esta materia, ¿sí? Organizarse, es un tema de organización, no es algo imposible. Por supuesto, las materias de programación va a requerir un poquito más de tiempo porque son los pilares de la carrera. Entonces, si yo estudio para desarrollador de software, para programador, necesito saber programar, necesito manejar bien la programación, ¿no? Los diferentes tipos de lenguaje de programación, bueno.
Después las demás materias acompañan, ¿no? Esta es una materia, digamos, base en el sentido de la parte interna de la computadora, pero van a ser programadores, desarrolladores de software. Entonces, se tienen que organizar. El tema de recibirse, uno está en organizarse. Por supuesto, después está que en mi casa no puedo, por ahí no puedo estudiar, porque no soy la máquina, hay que compartirla. Por ahí no tengo un espacio como para estar más tranquilo, me tengo que... Bueno, esos son todos los problemas que suele uno tener siempre. O ponerse de acuerdo con compañeros y decir, bueno, a ver, aunque sea virtual, vamos a estudiar en grupo. Es una gran ventaja estudiar en grupo, ¿no? Lo que sabe uno lo comparte con otro, lo que sabe el otro lo comparte. Entonces uno va aprendiendo de los otros también. Y el trabajo un trabajo de investigación se hace más liviano, porque yo me encargo de esta parte, vos te encargas de esta, yo me encargo de esta, después juntamos todo y vemos cómo lo compaginamos, ¿sí? Y lo que vos hiciste a mí me sirve, lo que yo hice a vos te sirve, y bueno, uno como profesor evalúa cómo lo armaron, qué es lo que colocaron, si está bien, está mal, ¿no? Pero es la manera de trabajar en equipo. Fíjense que cuando uno trabaja en equipo, las cosas salen adelante, ¿sí? Es así. Mira, yo en el otro instituto, bueno, ya se recibió este muchacho. Tenía un alumno, pues yo allá tengo sistemas operativos y arquitectura ahora y sistemas operativos. Antes tenía sistemas operativos y teleinformática. Bueno, cuando yo tenía sistema operativo de teleinformática, en segundo año se me presentó un alumno dentro del grupo, eran unos cuantos, y una profesora me dijo, mirá, ese muchacho viene de una carrera de filosofía, hizo 3 años y medio de filosofía. Me dice, está acá, dice, se dio cuenta que no era para él y se metió en analista de sistemas para programar. Ah, bárbaro, le dije yo. ¿Y cómo va? Y le cuesta un poco al principio, pero ya hizo todo el primer año. Me dijo, bueno, fenómeno, a ver. Y cuando me quise acordar, hizo la carrera en 3 años. Y nos reíamos porque llega un momento que uno los va conociendo, dice, uno hace a veces algunos chistes, uno le gusta tener contacto con el alumno, con el estudiante. Le digo, pensar que vos estabas estudiando filosofía y ahora vas a ser programador. Me dice, sí, estoy re contento. Me dice, yo en el segundo año yo entré a una empresa de programación, me dice, estoy re contento, no veo la hora de terminar. Y empezó a ascender en la empresa, está re bien ubicado. Digo, mira, de filosofía a programador, le dijo. Digo, fenómeno, bueno, se da. Ese camino, y aparte capaz que le ayudó a poder razonar, porque a veces en programación vos tenés que pensar, tenés que razonar bastante, para decir, ¿cómo resuelvo este problema? Mm, ¿Viste? Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Es que justamente la reunión que tuvimos la última vez, porque nosotros tenemos reuniones, cada tanto tenemos una reunión entre directivos y docentes, se planteó la idea del proyecto, ¿sí? Que los alumnos de acá al último año van a hacer un proyecto del tipo empresa, ¿sí? Sí, sí, está eso. Ahora nos tenemos que ir organizando para ir, cómo lo vamos a ir planteando, ¿no? Con todos los temas, las materias de uno, de otro, ver cuál sería el proyecto. Sí, 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 está eso en perspectiva. En todo terciario y carreras universitarias existe. Vos fíjate que las personas que estudian carreras en otros lugares tienen que hacer una tesis. La tesis es como un proyecto, o sea, vos tenés que hacer una tesis y defender tu tesis, ¿no? Por ejemplo. Decir, bueno, qué sé yo, no sé, la carrera que sea. Y bueno, entonces hay un conjunto de docentes que llega a la fecha, que son como un jurado, y vos vas y defendés tu tesis, y ahí ya te recibiste de la carrera que vos estudiaste. Son proyectos, ¿sí? Eso está, ¿sí?
A veces puede ser individual, a veces puede ser en grupo. Los proyectos se hacen generalmente, conviene más en grupo porque participan todos. ¿Sí? Bueno, chicos, no los quiero retener más tiempo, sé que están cansados, tuvieron una clase antes que la mía. En la clase que viene de vuelta, tenemos de vuelta clase a la misma hora. Así que, ¿sí? No, el lunes que viene. El lunes. El lunes que viene. Sí, yo estoy con todos los días, ¿no? Pero el lunes que viene estoy con ustedes, sí, es el día que estoy con ustedes. Y bueno, y seguimos, así que vamos bien, vamos bien. Así que vayan terminando los trabajos. Ahora les voy a preparar para que vayan preparando para esta semana. Como mucho, tiene que ser lunes o martes o miércoles, pues yo ya en la semana que viene hay que cerrar las planillas, ¿sí? Y bueno, necesito que los puedan terminar. Igual, tranquilos, van bien, ¿eh? Tranquilos. O sea, la idea es que vayan aprendiendo. El tema de esto es que aprendan, que vean la utilidad que tiene, ¿no? La materia y van a tener más herramientas para poder trabajar el día de mañana. Yo estoy informándome ahora el tema de lo que es la computación cuántica, ¿no? Con la unidad de medida ahí es el qubit, ¿no? Pero impresionante, todavía se está en experimentación, está todo que ver, pero el día de mañana la están usando para todo lo que es experimentos a gran escala, ¿no? Empresas grandes, universidades, sí, la NASA, pero bueno, increíble la cantidad de procesamiento que logran con una computadora Profe, cuántica. Bueno, sí. algunas universidades le estaban vendiendo Sí, unidades experimentales Sí, pero son para caras investigación. para investigación. Sí. Sí, es increíble, estamos en una época de tecnología impresionante. Y no me imagino el día de mañana que yo no esté, lo que va a hacer. Así que, increíble. La verdad que yo estoy asombrado, porque desde cuando yo empecé a estudiar a lo que es hoy, yo en mi época no había WhatsApp, no había celulares, no teníamos internet. Sí, es más rápido. Mm, ujú. Todo, sí, más. Lo que se aprende, lo que nosotros aprendemos en lo que es programación, la forma en cómo razonar y programar, eso no se va a perder, ¿sí? Eso, vos fíjate que hay muchas herramientas que se siguen usando desde hace mucho tiempo porque te ayudan a razonar, a pensar y cómo diseñar cosas nuevas, ¿no? O sea, hay cosas que van a quedar obsoletas y cosas que se van a seguir profundizando. Bueno, chicos, sí, exacto. Sí, bueno, estoy muy contento de que formé de este grupo con el cual estoy trabajando y ojalá algún día podamos conocernos, ¿no? Personalmente. Yo tengo fe de que esto, sí, tengo fe de que esto va a mejorar. A medida que, viste, vamos vacunándonos todo y todo, va a llegar un momento que va a cambiar la situación. Vamos a ver. Así que bueno, nos vemos, chicos, entonces el lunes que viene. ¿Eh? Dale, un abrazo Hasta el enorme. lunes. Hasta el lunes. Chao, hasta luego.